Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Capítulo 1. Bajo la lluvia. La lluvia caía sin cesar, cada gota gruesa golpeando el pavimento, fundiéndose con la oscuridad del atardecer en el pequeño pueblo de la ladera. Jacob estaba sentado desplomado junto al camino, con sus anchos hombros, uno firme con una bata blanca. Ahora temblando bajo una chaqueta empapada, sus manos, las manos que una vez empuñaron un bisturí con la precisión de un cirujano de élite, ahora colgaban flácidas, pálidas por el frío e inmóviles, como si hubieran olvidado su propósito. A pocos metros, su viejo coche estaba inclinado sobre el arcén, con el motor apagado, reflejando al hombre en ese momento. 3 días antes, Jacob había estado en una gélida funeraria de la gran ciudad, viendo cómo bajaban a la tierra 2 ataúdes, uno grande y otro pequeño. Su esposa, Clara, con su dulce sonrisa que una vez fue la luz con la que despertaba cada mañana. Su hija Sophie, de tan solo 5 años, con el pelo rubio y rizado y una risa que resonaba como campanillas de viento. Un accidente de coche los había arrebatado. Un camión se descontroló en la carretera mientras Jacob estaba en el hospital, operando de urgencia a un paciente cuyo nombre ni siquiera recordaba. Había salvado a esa persona, pero no pudo salvar a su familia. El último mensaje de Clara: no trabajes hasta muy tarde, Sophie quiere oírte contar una historia. Seguía sin respuesta en su teléfono, en silencio eterno. El dolor no era solo un corte, era un abismo que lo engullía por dentro. El hospital, antes motivo de orgullo, ahora parecía un cuarto blanco y estéril, lleno de miradas de lástima de sus colegas. Tómate un descanso, Jacob, le dijeron, pero no podía. No podía quedarse en el lugar que una vez fue su hogar, donde cada esquina evocaba recuerdos de Clara y Sophie. Así que se marchó sin rumbo, por caminos desconocidos, hasta que la lluvia torrencial lo obligó a detenerse en este pequeño pueblo. Salió del coche sin paraguas, solo con el corazón roto y los zapatos empapados. Se dejó caer al borde de la carretera, con la cabeza gacha hasta las rodillas, dejando que la lluvia le arrebatara las pocas ganas de vivir que le quedaban. No muy lejos, una tenue luz amarilla se filtraba entre el aguacero de una vieja bicicleta. Lena pedaleaba despacio, con su impermeable verde claro ceñido al cuerpo y el pelo recogido en un alto recogido, aunque algunos mechones húmedos se le pegaban a las mejillas. Acababa de cerrar su pequeña panadería, tras un largo día impregnado de aroma a harina y vainilla, y se dirigía a su casa de madera en la colina. Este pueblo era donde había crecido, donde había aprendido a vivir sola tras la partida de su madre a los 8 años. El recuerdo de ese día perduraba vívidamente, Lena, de pie en el porche, con lágrimas en los ojos, rogándole a su madre que regresara, solo para ver su figura desvanecerse en la niebla. Desde entonces, nunca había suplicado que nadie se quedara, hasta hoy. Cuando la luz de su bicicleta iluminó a Jacob, Lena se detuvo en seco. No lo conocía, un extraño en un pueblito donde todos se reconocían, pero algo en su postura encorvada, en la mirada vacía que se cruzó fugazmente con la luz, le conmovió profundamente. Era como el reflejo de sus propios ojos de aquel día, de pie, sola en el porche, esperando algo que nunca llegaría. Desmontó, apoyando la bicicleta contra un viejo roble junto al camino, y se acercó a él. La lluvia se filtraba a través de su abrigo, pero a ella no le importó. Jacob no levantó la vista al principio. Oyó pasos, el sonido de la lluvia al golpear un impermeable, pero le faltaron fuerzas para reaccionar. Quizás era solo alguien que pasaba, pensó. Pronto se irían, como todo en su vida. Pero entonces sintió una calidez inesperada, 2 pequeños brazos rodeándolo con sus hombros, atrayéndolo hacia un fuerte abrazo. Sobresaltado, levantó la cabeza y se encontró con los ojos marrones de Lena, brillantes por la lluvia, pero extrañamente cálidos. Ella no dijo nada durante unos segundos, simplemente lo abrazó, dejando que el calor de su cuerpo combatiera el frío penetrante de la lluvia. ¿Estás bien?, Lena finalmente habló, con voz suave pero temblorosa por el frío. Jacob no respondió, con los labios apretados, como si hablar pudiera hacer que los fragmentos de su interior se derramaran. Lena no insistió. Lo miró y, por un instante fugaz, vislumbró otra figura bajo la lluvia. Una mujer o un niño, no estaba segura. Parpadeó y desapareció, dejando solo a Jacob ante ella, solo y destrozado. Tal vez era solo una ilusión, se dijo,
pero esa sensación le impidió alejarse. «Vete a casa», susurró, con voz tranquila pero firme, más una invitación que una pregunta. Jacob la miró, con los ojos nublados por la lluvia y el dolor. No sabía quién era, no entendía por qué estaba allí, pero sus palabras, «vete a casa», perforaron el gélido caparazón que le rodeaba el corazón como una aguja. Hogar. No había tenido hogar en 3 días, desde que la risa de Sofía y el perfume de Clara se desvanecieron para siempre. Sin embargo, el abrazo de Lena, extraño y repentino como fue, despertó algo que no pudo identificar. No era esperanza, sino un tenue destello en la oscuridad. Lena lo levantó con ella. Él no se resistió, aunque sentía las piernas pesadas. Ella lo ayudó a ponerse de pie, dejándolo apoyarse en su hombro y lo guió hacia su bicicleta. «Mi casa no está lejos», dijo con tono amable pero decidido. Jacob no objetó, no preguntó nada. Él simplemente la siguió, paso a paso bajo la lluvia, como un alma perdida que por fin había sido encontrada. Mientras desaparecían del camino, la lluvia seguía cayendo, borrando sus huellas en el suelo mojado. El coche de Jacob permaneció atrás, silencioso como un recuerdo olvidado. Mientras tanto, una mezcla de emociones se apoderó de Lena. Lástima, sí, pero también miedo de estar entrando en algo más grande que ella misma. Aún así, no se arrepintió. Esta vez no. Capítulo 2. El hombre en la habitación vacía. La pequeña casa de Lena, junto a su panadería, a pocos pasos de la carretera principal del pueblo. La lluvia seguía su constante repiqueteo en el porche, y el sonido de las gotas sobre el techo de hojalata se mezclaba con el susurro del viento entre los viejos robles. Lena empujó la desgastada puerta de madera y condujo a Jacob al interior. La luz de una lámpara de pared se derramaba sobre el suelo de madera, iluminando su figura alta pero cansada. El agua goteaba de su chaqueta empapada, dejando marcas irregulares en el suelo, pero a Lena no le importó. Simplemente señaló en silencio un viejo sillón cerca de la chimenea, donde las llamas crepitaban suavemente. Jacob se sentó sin decir palabra. Sus manos, las que una vez empuñaron un bisturí con absoluta precisión, rescatando a docenas de pacientes del borde de la muerte, ahora temblaban, descansando flácidas sobre su regazo. Las observaba como si ya no le pertenecieran. Esos dedos largos y ágiles, antes ágiles y fuertes, ahora eran solo piel pálida estirada sobre venas prominentes. No levantó la vista cuando Lena le echó una gruesa manta de lana gris sobre los hombros, ni reaccionó cuando puso una taza de té humeante en la mesita de madera junto a él. El tenue aroma a manzanilla lo inundó, suave, pero no lo suficiente como para sacarlo del vacío interior. Lena se quedó allí un momento, observándolo. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero algo en su silencio atrajo su mirada. No era solo tristeza, era una profundidad que una vez vio en su propio reflejo, años atrás, cuando su madre se fue. Ese día, Lena se quedó en la puerta, aferrada a su desgastado vestido de algodón, viendo cómo la figura de su madre se perdía en la distancia sin entender por qué. Su madre no había dicho ni una palabra, no había mirado atrás, dejando a Lena con una casa vacía y preguntas que jamás encontrarían respuesta. Desde entonces, había aprendido a no preguntar, a no esperar, viviendo tranquilamente con su panadería en días que pasaban tan lentos como su respiración. Pero ahora, de pie frente a Jacob, sentía una lucha interior. Quiso preguntarle quién era, que lo había llevado a desplomarse junto al camino, pero se contuvo. Preguntar demasiado podría hacerlo retroceder aún más o, peor aún, despertar sus propios recuerdos de impotencia. No quería recordar, no quería volver a verse a sí misma a los 8 años, con los ojos rojos y desesperados. Así que hizo lo que pudo. Tomó otro leño de la esquina y lo arrojó a la chimenea, dejando que las llamas se intensificaran, extendiendo el calor por la pequeña habitación. «Descansa», dijo con voz suave pero clara, y luego se giró para entrar en la cocina. No esperó una respuesta. Sabía que no hablaría. Desde la cocina, oyó el leve tintineo de la taza de té contra la mesa, el crujido de la manta de lana al arroparse Jacob. No bebió el té, supuso, pero al menos estaba allí, bajo su techo, no afuera, bajo la lluvia helada. Mientras calentaba agua para prepararse el té, Lena miró por la pequeña ventana de la cocina. La lluvia seguía cayendo, proyectando un velo de niebla sobre las colinas lejanas. Se preguntó qué la había impulsado a traer a este hombre allí. Compasión, quizás,
pero en el fondo sabía que eran sus ojos, los ojos de alguien que lo había perdido todo, igual que ella en aquel entonces. No podía darle la espalda, no esta vez. Si lo hiciera, no sería diferente de su madre, quien la abandonó sin decir palabra. Al regresar a la sala, Lena vio a Jacob todavía sentado allí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y los ojos entornados. Pensó que se había quedado dormido, pero entonces se movió, agarrando con fuerza el borde de la manta con las manos. Lo he perdido todo, dijo con voz ronca, como si las palabras se le hubieran escapado de la garganta. Lena se quedó paralizada, con la mano ligeramente temblorosa alrededor de su taza caliente. Era lo primero que decía desde que lo encontró bajo la lluvia, y le cayó como una piedra en el silencio de la habitación. No sabía cómo responder. ¿Lo había perdido todo? Entendía ese sentimiento, pero no se atrevió a preguntar más. En cambio, se sentó en la silla frente a él, a una distancia que no le resultara agobiante. No tienes que hablar si no quieres, dijo ella, con la misma dulzura con la que tranquilizaba al niño en la panadería. Pero estás aquí ahora, esta noche, quédate aquí. Jacob no respondió, solo asintió levemente, con los ojos aún cerrados, como si abrirlos lo obligara a enfrentarse a algo insoportable. Lena llevaba su té a la pequeña habitación en la parte trasera de la casa. No cerró la puerta del todo, dejando un pequeño espacio para oír si necesitaba algo, pero al dejar la taza sobre la mesa, un leve crujido llegó desde la sala. Se giró, de pie en la puerta, y vio a Jacob acurrucado en la silla, agarrándose la cabeza con las manos y respirando con dificultad. Estaba soñando. No, era una pesadilla. Lo oyó murmurar algo, las palabras confusas, pero su voz estaba cargada de dolor, como alguien que le ruega a otro que no se vaya. Lena se quedó quieta, con la mano agarrada al marco de la puerta. Quiso dar un paso adelante para despertarlo, pero se contuvo. Conocía esas pesadillas. Ella también los había tenido, despertando en la noche con un dolor vacío al darse cuenta de que su madre realmente se había ido. No podía hacer nada por él ahora, salvo esperar, y un pensamiento silencioso surgió en su interior. No puedo abandonar a alguien otra vez. No él, no este hombre, quien quiera que fuese. Ella se quedó allí, observándolo en silencio hundirse en un sueño intranquilo, con el fuego de la chimenea aún crepitando, como una pequeña promesa de que esta noche, al menos, no estaba solo. Cuando regresó a su habitación, la lluvia afuera había amainado, reducida a escasas gotas sobre el techo. Se acostó, pero sus ojos permanecieron abiertos, escuchando la respiración distante de Jacob. No sabía qué le depararía el mañana, pero en ese momento, había decidido quedarse, no por él, sino por sí misma. Capítulo 3. El aroma de los pasteles. En silencio la luz de la mañana se filtraba por la pequeña ventana de la panadería, iluminando las bandejas de fina harina blanca sobre la mesa de madera. Lena estaba allí, amasando a un ritmo constante, con el aroma a vainilla y levadura flotando en el aire. Habían pasado 3 días desde que trajo a Jacob a la casita junto a la panadería. No se había ido, pero tampoco se había quedado por ninguna razón aparente. Simplemente existía, en silencio, como una tenue sombra en el cálido espacio que Lena había creado. No era que quisiera vivir, ella lo presentía. Quizás simplemente no sabía a dónde ir tras dejar la ciudad, el hospital y todo lo que una vez fue su vida. Jacob estaba sentado en un viejo taburete en un rincón de la panadería, con las manos apoyadas en los muslos, aún temblando ligeramente, aunque ya no tan frías como la primera noche. Lena lo observó de reojo, notando que esas manos no parecían las de alguien acostumbrado al trabajo duro. Eran largas y delgadas, con nudillos bien definidos, manos de cirujano, supuso, aunque nunca había dicho ni una palabra sobre sí mismo. Ella no preguntó. En cambio, le acercó una pequeña bandeja de masa con voz suave. Intenta amasar esto. Solo sígueme. Levantó la vista, sus ojos nublados brillaron con una leve sorpresa, pero no se negó. Se levantó, caminó lentamente hacia la mesa y comenzó a amasar la masa con movimientos torpes. Lena no lo corrigió de inmediato. Dejó que encontrara su propio camino. Que esas manos que una vez salvaron vidas ahora tocaran algo cálido y suave, una vida diferente a la de los fríos quirófanos. La masa debe amasarse uniformemente, dijo en voz baja, como si contara un cuento más que diera instrucciones. Si no, el pan no subirá. Jacob asintió sin decir nada, pero sus manos se calmaron poco a poco.
Ella lo miró, y en ese instante sintió una pequeña chispa, no de esperanza, sino una señal de que él seguía allí, aunque solo fuera en cuerpo. Empezó a compartir pequeñas historias sobre la panadería para llenar el silencio entre ellos. Este lugar era de mi abuela, dijo, mientras amasaba la masa en círculos uniformes. Me enseñó a hornear de pequeña, una vez derramé un tarro entero de azúcar al suelo. No me regañó, solo se rió y dijo, ten cuidado la próxima vez, pero como se derramó, déjalo ahí, lo recogeré luego. Lena soltó una risita suave, una sonrisa inusual, y miró a Jacob para ver si reaccionaba. Él no sonrió, pero sus ojos se movieron ligeramente como si estuviera escuchando. Ella continuó. Falleció hace 5 años. Me quedé con la panadería porque no sabía qué más hacer. Hizo una pausa, dándose cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Abrirse no era su costumbre. Tras la partida de su madre, Lena había aprendido a guardarse todo para sí, la tristeza, la alegría, incluso las pequeñas historias. Pero con Jacob, quería intentarlo, aunque fuera un poco. Temía el rechazo, temía que no respondiera, pero seguía hablando, como si sus palabras fueran migajas que esparcía para atraerlo. Jacob no dijo nada, simplemente siguió amasando, lento y concentrado. Pero cuando Lena se giró para coger una bandeja de horno, captó su mirada, no tan vacía como antes, pero con una leve calidez, aunque frágil. Esbozó una leve sonrisa, sin presionarlo para que hablara, y continuaron trabajando en silencio, con el sonido de la masa amasándose, el crepitar del horno, el aroma de la masa extendiéndose. Todo se entrelazaba como una melodía sin palabras, envolviéndolos suavemente. Afuera de la panadería, el pequeño pueblo empezó a notar la presencia de Jacob. Cuando Lena abrió la tienda temprano esa mañana, la señora Marta, la vendedora de harina de la esquina, se detuvo, fingiendo comprar pan, pero mirando de reojo a Jacob en la esquina. ¿Quién es?, preguntó con un tono curioso y un deje de sospecha. Lena sonrió levemente. Un amigo. Me está ayudando. La señora Marta asintió, pero sus ojos delataban su escrutinio. Al mediodía, Jamie, el chico de la tienda, pasó corriendo, asomó la cabeza por la ventana y gritó, Lena tiene a un desconocido en la tienda. ¿De dónde es? Lena simplemente lo despidió con un gesto. No grites así. Asustarás a los clientes. Por la tarde, los rumores ya se habían extendido. Algunos vecinos pasaron por la panadería, haciendo preguntas casuales que claramente buscaban saber más sobre el extraño. El viejo Tom, el mecánico, fue directo. No parece de por aquí. No dejes que un desconocido cause problemas, Lena. Lena se limitó a sonreír y respondió, no es un problema. No te preocupes. Pero en su interior, sabía que no lo dejarían pasar. El pueblo era pequeño, y cualquier novedad daba pie a chismes. Mientras el atardecer teñía de dorado las colinas, Lena cerró la tienda. Jacob la ayudó a apilar las bandejas, con movimientos menos torpes ahora. Ella lo miró y esta vez preguntó, ¿qué te parece hornear? Jacob hizo una pausa, como si la pregunta lo hiciera reflexionar. Tranquilo, dijo con voz ronca, pero más clara que aquella primera noche. Lena asintió, sin presionar más, pero su corazón se conmovió un poco. Era lo segundo que le decía, y se sintió como si una puerta se abriera, apenas una rendija. Salieron al porche, viendo cómo se instalaba la oscuridad. Lena sostenía una pequeña hogaza de pan caliente y se la entregó. Esto es tuyo, dijo. Jacob lo tomó, rozando ligeramente la mano de ella con la suya, y en ese instante sus miradas se cruzaron. Sin palabras, pero con un significado especial. No era cercanía, todavía no, sino una comprensión silenciosa, como dos almas perdidas que se encuentran en la fresca brisa del atardecer. Cuando Lena volvió a entrar, oyó los pasos de Jacob, lentos pero firmes. Afuera, los susurros del pueblo continuaban, pero dentro de la panadería solo se percibía el aroma de los pasteles y el silencio, un silencio que ya no era pesado, sino que empezaba a tener un toque de calidez. Capítulo 4. El pasado interminable. La noche cayó sobre el pequeño pueblo, tan silenciosa que solo se oía el susurro del viento entre los robles del porche. En la casa de madera junto a la panadería, el resplandor de la chimenea se había apagado, dejando una tenue oscuridad que cubría la pequeña habitación donde Jacob dormía.
Yacía en el sillón, con la manta de lana gris hasta la barbilla, pero su sueño distaba mucho de ser tranquilo. Sus manos se aferraron con fuerza al borde de la manta, su respiración se aceleró y entonces un suave gemido escapó de su garganta, un sonido como el de alguien atrapado en un dolor ineludible. Jacob despertó sobresaltado, con los ojos abiertos y el sudor rodando por su frente a pesar del frío de la habitación. Se vio en un quirófano, con luces blancas cegadoras, el pitido constante de las máquinas, el penetrante olor antiséptico. En la mesa yacía Clara, con los ojos cerrados, su rostro pálido carecía de la dulce sonrisa que una vez amó. A su lado estaba Sophie, pequeña y frágil, con su cabello rubio y rizado enmarañado en sangre. Él gritaba, sosteniendo un bisturí, pero incapaz de moverse, como si algo lo detuviera. «No te vayas», gritó en sueños, pero nadie lo oyó. El monitor cardíaco se apagó y la oscuridad lo envolvió por completo. Se levantó de la silla, jadeando, con las manos agarrándose el pecho como para evitar que el corazón se le rompiera. La pequeña habitación de Lena se iluminó, pero no fue suficiente para sacarlo de la pesadilla. Temblaba, sus manos de cirujano, antes firmes, ahora apretadas en puños, como si intentara destruir los recuerdos que lo aferraban. Otro gemido se escapó, más silencioso pero cargado de agonía, y desde la rendija de la puerta de su habitación, Lena lo oyó. Se quedó allí, agarrada al marco de la puerta con la mano. La oscuridad le ocultaba el rostro, pero no el destello de lágrimas en sus ojos. Ya estaba despierta, no por los sonidos de Jacob, sino porque sus propios recuerdos inquietos se negaban a dormir. Al verlo acurrucarse en la silla, vio un fragmento de sí misma, una Lena de 8 años, acurrucada en un rincón de la casa, sollozando hasta que se le apagó la voz después de que su madre se fuera. Esas noches, ella también se despertaba sobresaltada, aferrada a la almohada, esperando el regreso de los pasos de su madre, solo para ser respondida por el frío silbido del viento. Ahora temblaba, no de frío, sino de la impotencia que la asaltaba de nuevo, tan vívida como si hubiera sucedido ayer. Lena no se acercó a Jacob. Se quedó quieta, esperando a que se calmara, igual que una vez esperó a sí misma para sobrevivir a esas largas y solitarias noches. Sabía que ninguna palabra podría consolarlo ahora. Una vez anheló que alguien le dijera que todo estaría bien, pero nadie lo había hecho. En cambio, lo observó en silencio, dejándolo encontrar la salida de la oscuridad, aunque solo fuera por un instante. En la mente de Jacob, los recuerdos inundaron su mente como una película que no podía detener. Recordó los días felices con Clara y Sophie, las mañanas de domingo en las que Clara preparaba panqueques en la cocina, mientras Sophie corría entre sus piernas, rogándole que la llevara hasta la ventana. «Papá, mira, los pájaros vuelan», cantó con voz nítida como campanillas de viento. Recordó la sonrisa de Clara cuando llegó tarde del hospital. Ella nunca se quejó, solo le puso una taza de café caliente en las manos. «No trabajes hasta muy tarde, ¿vale?». Esos momentos lo habían sido todo para él, la razón por la que se despertaba cada día. Entonces llegó el día fatídico. Estaba en plena cirugía, bisturí en mano, con la mirada fija en el paciente, cuando su teléfono vibró en el bolsillo. No contestó. Las normas del quirófano lo prohibían. Al terminar la cirugía, salió y se encontró con docenas de llamadas perdidas de un número desconocido. Una voz extraña respondió a su llamada. «Doctor, Jacob, su esposa e hija tuvieron un accidente. Hicimos todo lo posible». No recordaba haberse desplomado en el suelo del hospital, solo el eco de su propio grito resonando por los estériles pasillos blancos. Desde la puerta, Lena vio a Jacob agarrándose la cabeza, con los hombros temblando violentamente. Se acercó, pero mantuvo la distancia, sin tocarlo. Recordó la última vez que vio a su madre, de pie en el umbral, con la maleta en la mano y la mirada perdida. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó Lena con la voz entrecortada. Su madre no respondió, simplemente salió sin mirar atrás. Lena corrió tras ella, agarrándole la mano, pero su madre se apartó, fría y resuelta. La puerta se cerró, y Lena se quedó allí sola hasta que la oscuridad envolvió la figura de su madre. Al mirar a Jacob, Lena comprendió algo. Su dolor era un reflejo del de ella aquel día. La impotencia de perder a un ser querido, la sensación de ser abandonada sin explicación. Pero había una diferencia. Había decidido quedarse con él, aunque no sabía por qué. Quizás porque no quería que sufriera solo como ella.
Quizás ayudarlo también era una forma de sanar una herida que había enterrado durante años. Jacob se tranquilizó poco a poco, respirando más despacio, aunque aún con dificultad. Se recostó en el sofá, con los ojos cerrados, como si se escondiera de la realidad. Lena regresó a su habitación, pero dejó la puerta entreabierta. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas, dejando que las lágrimas rodaran silenciosamente por sus mejillas. No sollozó. No lo había hecho desde el día que su madre se fue. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo por ella. Eran por Jacob, por el dolor que ambos sentían. Afuera, el viento amainó, dejando un silencio absoluto sobre la casa. Jacob se sumió en un sueño intranquilo, mientras Lena se acostaba, con los ojos abiertos, escuchando su respiración distante. Su pasado no descansaría, pero esta noche no estaban solos en la oscuridad, y en ese silencio comenzó a formarse un hilo invisible, frágil pero suficiente para mantenerlos unidos. Capítulo 5. Un día despejado. El sol se alzaba sobre las colinas, proyectando una suave luz dorada sobre el pequeño pueblo. La lluvia había cesado y el cielo se extendía despejado y azul, como recién lavado, trayendo una brisa fresca a través de la ventana abierta de la panadería de Lena. Dentro, el aroma a harina y mantequilla derretida se mezclaba en el aire, creando un espacio cálido al que tanto Jacob como Lena se habían acostumbrado. Hoy era el 7º día desde que Jacob entró en su vida, y aunque permanecía tan silencioso como una sombra, algo en él estaba cambiando, sutilmente, pero lo suficiente como para que Lena lo notara. Lena estaba de pie junto a la mesa de madera, amasando pequeños círculos para el pan de la mañana. Miró a Jacob, que estaba frente a ella con otra bandeja de masa. Ya no se sentaba ociosamente en la esquina, como al principio. Ayer lo había convencido de que intentara hornear con ella, y aunque sus esfuerzos fueron torpes, no lo corrigió, solo sonrió. Hazlo, nadie es bueno de inmediato. Ahora estaba allí, con sus manos, antes hábiles con el bisturí, espolvoreando azúcar con cuidado sobre la masa, con movimientos lentos pero ya sin temblores. Tranquila, o el azúcar se derramará por todas partes, bromeó Lena. Jacob levantó la vista, sorprendido por un momento, pero ajustó su toque. Al inclinarse para revisar el horno, un poco de harina de su mano le manchó la nariz. No se dio cuenta de que seguía amasando hasta que oyó un sonido desconocido, una risa baja y áspera, genuina, proveniente de Jacob. Levantó la vista, sobresaltada, y lo vio observándola, con la comisura de los labios alzándose en una extraña sonrisa. ¿Qué tiene de gracioso?, preguntó, fingiendo severidad, aunque sus ojos brillaban. ¿Harina en la nariz?, dijo Jacob con voz áspera, pero más clara que antes. Señaló su propia cara, imitando la mancha. Lena se tocó la nariz, sintiendo el fino polvo en los dedos, y luego rió, un sonido alegre y natural que rara vez compartía con nadie. Se lo limpió con la manga, manchándolo aún más, lo que provocó que Jacob riera de nuevo, más fuerte esta vez, aunque brevemente. Lena se impresionó de su propia reacción. No recordaba la última vez que se había reído con tanta libertad. Quizás fue cuando vivía su abuela, cuando horneaban juntos e intercambiaban historias divertidas. Con Jacob llegó de repente, como un pequeño rayo de sol abriéndose paso entre las densas nubes. Reanudaron su trabajo sin decir una palabra más, pero el aire entre ellos se sentía más ligero. Esa risa, aunque breve, había roto un muro invisible. Lena lo miró, notando que su mirada ya no estaba del todo vacía. Había un tenue destello, frágil como la pequeña llama de la chimenea de sus primeros días allí. No lo presionó para que hablara, no le preguntó nada, simplemente saboreó el momento en silencio. Era la primera vez que lo sintió realmente presente, no solo una sombra. Afuera de la panadería, el pueblo se estaba acostumbrando a Jacob. La señora Marta, la vendedora de harina, se detuvo a comprar un pan y le sonrió. No se te da mal hornear, ¿verdad? Jamie, el chico del supermercado, ya no gritaba por la ventana. Entró corriendo, preguntando con curiosidad, ¿haces pan de chocolate? Jacob negó con la cabeza, pero esta vez respondió, todavía no, pero podría intentarlo. Jamie vitoreó y salió corriendo a contárselo a sus amigos, y Lena sonrió mientras lo observaba. Poco a poco, la gente del pueblo dejó de llamarlo el hombre extraño. Se convirtió en parte de su charla diaria, aunque persistía cierta cautela. No todos le simpatizaron tan fácilmente.
Mientras Lena llevaba una bandeja al mostrador, el señor Henry, el vecino gruñón de unas casas más allá, entró cojeando, apoyado en su bastón, mirando a Jacob de arriba abajo. —¿Qué hace aquí, Lena? —preguntó bruscamente. —No parece panadero. —Ciudadanos, ¿eh? Lena dejó la bandeja y le ofreció una sonrisa amable para tranquilizarlo. —Me está ayudando, señor Henry. —¿Qué tiene de malo? —resopló. —No me gustan los desconocidos. Cuídate. No dejes que la tienda de tu abuela tenga mala fama. Se dio la vuelta y se fue, dejando un silencio denso. Lena miró a Jacob, preocupada por si se encerraba en sí mismo, pero él simplemente se encogió de hombros y siguió acomodando el pan, como si no lo hubiera oído. Por la tarde, cuando la tienda cerró, Lena invitó a Jacob a salir. «Ven conmigo un rato», dijo, cogiendo una pequeña cesta con algunos panes sobrantes. Él asintió y la siguió por un sendero que serpenteaba hacia un lago escondido tras las colinas. El lago era pequeño, sus aguas cristalinas reflejaban el cielo, enmarcado por altos pinos. «Vengo mucho aquí», dijo Lena, sentada en la orilla herbosa y partiendo un trozo de pan para dárselo. «De niña, siempre que me sentía deprimida, me sentaba aquí todo el día, mirando el agua, escuchando el viento. Me ayudó a olvidar un poco». Jacob tomó el pan, contemplando el lago en silencio. «Qué paz», dijo en voz baja, pero menos tensa que antes. Lena asintió, mirándolo. «¿Alguna vez tuviste un lugar así?» Hizo una pausa y respondió, «Sí. Un parque cerca de casa. Solía llevar a mi hija allí». Se detuvo, con la mirada perdida, pero no se encogió como en sus pesadillas. Lena no presionó, simplemente se sentó a su lado, dejando que el viento hablara por ellos. Al ponerse el sol, se levantaron para regresar. Jacob caminó lentamente, sosteniendo el pan sobrante, y por primera vez habló espontáneamente. «Gracias por este lugar». Lena se giró sorprendida, pero sonrió. «La próxima vez, volveremos». Caminaron uno al lado del otro, sus sombras se extendían por el sendero, y una calidez se extendió por Lena, no solo por el día despejado, sino por saber que, aunque solo fuera un poco, Jacob estaba saliendo de la oscuridad. Capítulo 6. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? La noche caía sobre el pequeño pueblo, la tenue luz de la luna se filtraba entre las ramas de los robles, proyectando un suave resplandor en el porche de madera de la casa de Lena. Dentro de la panadería, el aroma a vainilla persistía tras un largo día de trabajo. Lena estaba sentada en el sillón, sosteniendo una taza de té de manzanilla frío, con la mirada perdida hacia la ventana. Jacob se sentó frente a ella en el viejo taburete, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el vacío. El espacio entre ellos era silencioso, pero ya no tan pesado como antes. Parecía el silencio de personas que se habían familiarizado, aunque aún no se entendieran del todo. Hoy la panadería había estado más concurrida que de costumbre. Un grupo de niños de la escuela cercana se había acercado, riendo y pidiéndole a Lena dulces extra. Jacob la había ayudado a envolver los pasteles, sus manos ya no eran tan torpes como antes. Y cuando un niño le preguntó, «¿Sabes contar buenas historias?», sonrió levemente y respondió, «Solía contarlas». Lena lo oyó, pero no insistió, solo observó en silencio. Sintió que una puerta en él comenzaba a abrirse, aunque lentamente. Ya con la tienda cerrada, Lena dejó el té y miró a Jacob. «Qué animado estás hoy, ¿verdad?», dijo con voz suave, como el inicio de una charla informal. Jacob asintió, con una ligera mueca en la comisura de los labios, pero no respondió. Estaba a punto de darse la vuelta, dejándolo en silencio, cuando él habló inesperadamente, con voz baja y áspera. «A mi hija le encantaban los cuentos para dormir». Lena se quedó paralizada, con los ojos abiertos, sorprendida por él al mencionar ese tema. Se incorporó, escuchando atentamente, sin atreverse a interrumpir. Jacob inclinó la cabeza, apretando las manos como si esos recuerdos fueran una espada afilada que tuviera que sujetar. «Sophie», dijo, nombrando a su hija por primera vez delante de Lena. Tenía 5 años. Todas las noches me pedía que le contara un cuento, sobre princesas, caballeros o simplemente los pájaros del parque. No se me daba bien, pero a ella no le importaba. Su voz se quebró, cada palabra surgió de lo más profundo de su ser. Una vez llegué tarde a casa, y ella esperó despierta hasta quedarse dormida,
todavía leyendo un libro ilustrado. Él se detuvo, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Lena permaneció inmóvil, con las manos aferradas al reposabrazos. No sabía qué decir, ninguna palabra podía aliviar ese dolor, pero percibía en cada sílaba que él pronunciaba un amor profundo y una pérdida irreparable. Imaginó a Sophie, una niña rubia de ojos brillantes y una risa como campanillas de viento, y se le encogió el corazón. Quería preguntar más, saber de Clara, de la familia que una vez tuvo, pero se contuvo. Era la primera vez que él se sinceraba, y no quería romperlo. Sin embargo, dentro de Lena, un miedo silencioso se agitaba. ¿Y si se encariñaba con él, lo dejaba entrar en su vida, y luego él también se iba? Como su madre, como otros que habían entrado y salido de su vida. Miró a Jacob, absorto en sus recuerdos, y se preguntó, ¿se quedaría o sería solo un viajero que se detenía allí? Ese miedo le hizo temblar un poco las manos, pero lo ocultó, no quería que él lo viera. Respiró hondo, serenando la voz, y preguntó, ¿alguna vez sientes que sigues esperando a alguien? La pregunta surgió de forma natural, un susurro que no había querido expresar en voz alta. Jacob levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella, profundos y llenos de fragmentos. Guardó silencio un momento y luego respondió con voz ronca pero clara. He estado esperando que alguien me dijera, bienvenido a casa, punto. Desde que los perdí, siempre he esperado eso. Sus palabras atravesaron el corazón de Lena como una aguja. Ella conocía esa sensación. Había esperado el regreso de su madre, que alguien le dijera que no estaba abandonada. Pero nadie lo hizo, no hasta que construyó su propia casa en esta panadería. Al mirar a Jacob, se vio a sí misma, un alma perdida anhelando un lugar al que pertenecer. Y en ese momento, decidió decir lo que había guardado desde la noche en que se conocieron. Entonces lo digo, susurró, con la voz temblorosa, no de frío, sino de miedo. Miedo de que sus palabras no fueran suficientes para contenerlo, miedo de que no entendiera su verdadero significado. Jacob la miró fijamente, con los ojos abiertos como platos, como si no pudiera creer lo que había oído. Bienvenido a casa, repitió ella, más alto esta vez, aunque su voz aún temblaba. No estaba segura de a qué casa se refería, si a esta casa de madera, a la panadería o simplemente a su presencia a su lado, pero quería que supiera que al menos ya no estaba solo. Jacob no respondió de inmediato. Bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos, y por un instante fugaz, Lena temió haber dado un paso en falso, que se cerrara de nuevo. Pero entonces levantó la vista, con los ojos empañados, aunque contuvo las lágrimas. Gracias, dijo con voz entrecortada, pero sincera. Fue todo lo que pudo decir, y Lena lo entendió. No necesitaba más. Se sentaron allí en un nuevo silencio, ya no una división, sino una tranquila comprensión. La luz de la luna afuera se hizo más brillante, entrando a raudales por la ventana, iluminando el rostro de Jacob, ya no vacío, sino suavizado por una tristeza más suave. Lena llevaba su té a la cocina, pero antes de irse, se volvió hacia él. Buenas noches, dijo en voz baja. Jacob asintió, y por primera vez, sonrió, una sonrisa pequeña y frágil, pero suficiente para reconfortar el corazón de Lena. Mientras yacía en la cama, con los ojos cerrados, oyó la respiración pausada de Jacob desde la otra habitación. El miedo a que se fuera persistía, pero ahora era menor, eclipsado por una nueva sensación, una chispa de esperanza de que quizás ambos estaban encontrando lo que tanto habían esperado. ¿Sigues la historia? ¿Qué crees que es la felicidad? Para mí, la felicidad es vivir con alegría con la gente que amo, sentir paz en el alma, saber que vivo fiel a mí mismo y que aporto algo bueno a quienes me rodean. ¿Y tú? Por favor, comenta para que lo sepa. Capítulo 7. Las pequeñas cosas hermosas. La luz del sol de principios de otoño se extendía suavemente por el sendero que conducía al pueblo, tiñendo de oro las hojas de roble a medida que empezaban a cambiar de color. Una ligera brisa traía el aliento fresco de la nueva estación. Dentro de la panadería de Lena, el aroma a mantequilla y harina derretidas impregnaba el aire, una fragancia que se había vuelto habitual durante los casi 2 meses desde que Jacob entró en su vida. 2 meses no fue mucho para la mayoría, pero para Jacob fue un lento viaje a través de los fragmentos de un pasado roto, y para Lena, fueron días pasados en silencio observando a un hombre destrozado comenzar a recuperar un destello de luz. Jacob no se había ido después de aquella primera noche, ni después de la primera semana.
Se quedó, no porque quisiera vivir, sino porque el dolor abrumador de perder a Clara y Sophie había agotado sus ganas de seguir adelante. 2 meses atrás, era un fantasma, manos temblorosas, mirada vacía y noches atormentadas por pesadillas. Lena había sido paciente, sin presionarlo para que hablara, sin indagar en su pasado, simplemente dejándolo quedarse como un viajero perdido al que se le concedió refugio. Ahora estaba de pie junto a la mesa de madera, colocando panés recién horneados en una bandeja, con movimientos lentos pero más firmes, aunque la tristeza aún se aferraba a él como una sombra inquebrantable. Hoy, mientras la luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el rincón de la panadería, Lena compartió una historia. Cuando empecé sola, una vez me quedé dormida en la tienda toda la noche. Nadie me despertó, así que me quedé allí tumbada, rodeada de harina, hasta la mañana, cuando los clientes llamaron. Ella rió suavemente, sus manos se movieron lentamente mientras amasaba la masa, con la mirada perdida. Jacob levantó la vista, escuchando, y tras un breve silencio, respondió: la primera vez que fui padre, fui muy torpe. Sophie lloró toda la noche y no sabía qué hacer. Simplemente pasearme por la habitación abrazándola. Clara tuvo que enseñarme a calmarla. Su voz era baja, ligeramente entrecortada, pero no se detuvo como antes. Antes me enorgullecía de mis cirugías, continuó, bajando la vista hacia sus manos. Una vez, una operación de corazón de 10 horas. El paciente se despertó y me tomó la mano para agradecerme. En aquel entonces, pensé que podía hacer cualquier cosa. Me dedicó una leve sonrisa triste, como si ese orgullo fuera solo un recuerdo lejano. Lena dejó de rodar y lo miró. En esos 2 meses, lo había visto cambiar, no rápido ni evidente, pero lo suficiente como para notarlo. De ser un hombre que se sentaba en silencio en un rincón, ahora la ayudaba a hornear y a arreglar pequeños detalles en la tienda. La semana pasada, reparó la cerca de madera de atrás, después de que ella se quejara de que se tambaleaba con el viento fuerte. Yo lo haré, dijo simplemente, agarrando un martillo y clavos y trabajando toda la tarde. Al terminar, se sacudió las manos, miró la robusta cerca y dijo: ahora no se caerá. Lena le trajo un vaso de agua, lo puso a su lado y sonrió. Gracias. También habían reorganizado la panadería. Jacob movió pesados estantes de madera que ella no alcanzaba, limpió rincones polvorientos que llevaban años descuidados. Ahora se ve más ordenado, dijo cuando terminaron, y Lena asintió, sintiendo que la tienda ya no era solo suya. Estos pequeños gestos, las historias que compartía, eran como piezas que llenaban el vacío entre ellos. El espacio ya no era solo silencio. Era una serena cercanía, construida con pequeñas cosas hermosas. El pueblo también lo notó. 2 meses habían bastado para que la gente se acostumbrara a ver a Jacob detrás del mostrador, envolviendo pan o sirviendo agua a los clientes. La señora Marta le susurró a Lena: se ven bien juntos. Jamie entró corriendo, sonriendo: son pareja tú y Jacob. Lena se sonrojó y lo despidió con un gesto. No digas tonterías, pero su corazón se reconfortó. Poco a poco dejaron de llamarlo el extraño. Se convirtió en parte del ritmo cotidiano del pueblo, aunque su dolor seguía siendo un misterio que no tocaban. Pero Lena sabía, y ocultaba un profundo temor, que esos 2 meses eran pasajeros, que él podría irse como lo había hecho su madre, dejándola con un vacío insaciable. Esa tarde, mientras Lena limpiaba la encimera, entró un hombre alto, con un abrigo gris. Su mirada penetrante recorrió la habitación antes de posarse en Jacob. Jacob, llamó, con la voz teñida de sorpresa. Jacob levantó la vista, deteniendo la mano a mitad de la bandeja, con la mirada vacilante. Mark, respondió en voz baja. Lena se quedó quieta, sintiendo una creciente inquietud. Mark era un viejo compañero del hospital de la ciudad. Llevas 2 meses ausente. Nadie sabía dónde estabas, dijo, acercándose. Pasé por aquí de casualidad. Nunca pensé encontrarte en una panadería. Se rió, pero sus ojos mostraban curiosidad. Jacob se encogió de hombros. Solo estoy aquí, asintió Mark, y luego añadió con naturalidad. El hospital todavía te necesita. Algunos pacientes preguntan por ti. Extrañan al doctor. Jacob, no vas a volver. Esas palabras fueron como un cuchillo, reavivando el dolor que Jacob había intentado ocultar estos 2 últimos meses.
Se quedó en silencio, con las manos aferradas al borde de la mesa y la mirada perdida. 2 meses allí, había empezado a encontrar paz en las pequeñas cosas. El olor a pan, la risa de Lena, la cerca que había arreglado, pero las palabras de Mark lo devolvieron a la realidad. Había sido médico, había tenido otra vida, y la pérdida de Clara y Sofía aún persistía, profunda e indeleble. Vaciló, sin saber a dónde pertenecía. Lena lo oyó, con la mano temblorosa mientras limpiaba la encimera. Si él regresaba a la ciudad, si se iba después de esos 2 meses, ¿qué haría? El miedo a perderlo la invadió, más fuerte que nunca, pero lo ocultó, dándose la vuelta para que no la viera. Mark le dio una palmadita a Jacob en el hombro. Piénsalo. No deberías desperdiciar tu talento aquí. Luego se fue, dejando un aire pesado en la tienda. Esa noche, se sentaron en el porche, con la luna sobre las colinas. Lena no preguntó por Mark, pero sus ojos delataban su preocupación. Jacob habló primero. Hace 2 meses, no sabía qué quería. Solo quería escapar. Se giró hacia ella en voz baja. Pero aquí encontré cosas pequeñas, cosas hermosas, como arreglar la cerca, hornear o sentarme así contigo. Su mirada se suavizó, aunque persistía un rastro de incertidumbre. Lena sonrió, aunque sentía un gran pesar. Ya basta, dijo, pero sabía que no lo suficiente para borrar el miedo de que él pudiera irse, llevándose consigo las pequeñas cosas ahora marcadas por su presencia. Capítulo 8. Una lluvia diferente. La tarde de finales de otoño en el pequeño pueblo se volvió sombría cuando densas y oscuras nubes llegaron, ocultando la suave luz del sol del día anterior. Un fuerte viento azotó, haciendo que las hojas secas se deslizaran por el camino hacia la panadería. Lena estaba de pie junto a la ventana, con un paño en la mano, mirando hacia afuera con cierta preocupación. Se acerca una lluvia torrencial, dijo en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que Jacob la oyera desde la esquina de la tienda donde estaba apilando bandejas de pan. Asintió, pero un destello de tensión cruzó sus ojos. Algo que Lena no captó de inmediato, aunque pronto lo comprendería. Minutos después, la lluvia arreció, feroz e implacable, golpeando el techo de hojalata con un rugido ensordecedor que ahogó cualquier sonido en la panadería. El viento aullaba a través de las grietas, abriendo de golpe la puerta principal. La cierro, gritó Lena por encima del ruido, corriendo al porche, pero Jacob fue más rápido. Salió disparado, forcejeando para cerrar la pesada puerta de madera. Su fina camisa se empapó al instante. Cuando se volvió, Lena lo vio temblando, no solo de frío, sino de algo más profundo. 2 meses atrás, Jacob había recibido la noticia de la muerte de su esposa e hija en un día de lluvia torrencial y vientos fuertes como este. Estaba en el quirófano del hospital, con el bisturí en la mano y la mirada fija en la paciente, cuando su teléfono vibró sin parar en el bolsillo. No respondió. Las normas del quirófano lo prohibían. Al terminar la cirugía, salió al pasillo, con la lluvia golpeando las puertas de cristal y el viento aullando como una ballena. Un compañero llegó corriendo, con el rostro pálido. Jacob, Clara y Sophie. Un accidente. No lo lograron. Se quedó paralizado, el sonido de la lluvia se fundía con el desgarramiento de su corazón. Desde entonces, cada lluvia intensa no era solo agua. Era el sonido de aquel fatídico día, el viento que se llevó a su familia, la impotencia que no podía borrar. De pie en el porche, Jacob temblaba, con los ojos abiertos, mirando fijamente el diluvio. El tamborileo de la lluvia sobre el techo resonaba en su mente con el imaginario sonido de cristales rotos, el aullido del viento como la sirena del camión que nunca había oído, pero que siempre lo atormentaba. No, murmuró, agarrándose la cabeza con las manos como para bloquear los recuerdos que lo asaltaban. Lena dio un paso adelante, llamando, «¿Jacob?». Pero él no lo oyó. Volvió a ver ese día, el pasillo del hospital, la lluvia, la voz del desconocido en el teléfono anunciando la muerte de Clara y Sophie. Él no había estado allí para salvarlos, y la lluvia se había convertido en un cruel recordatorio de su impotencia. «Jacob», gritó Lena con más fuerza, agarrándole la mano. Él se estremeció y se volvió hacia ella, con la mirada perdida y la respiración entrecortada. «Oigo la lluvia ese día», susurró con voz temblorosa, apretando la mano de ella como si fuera un ancla. Lena no la soltó. Lo jaló adentro,
mientras la lluvia seguía salpicando el porche, empapándolos a ambos. A ella no le importó. «Estoy aquí», susurró, suave pero firme, repitiéndolo como una promesa. Él la sacudió con más fuerza, con la cabeza gacha, y ella lo abrazó con fuerza, cálido y fuerte, como el primer abrazo que le había dado bajo la lluvia hacía 2 meses. Se quedaron allí en el porche, bajo la lluvia torrencial, pero Lena no se apartó. Sentía su dolor en cada estremecimiento de su cuerpo, en las respiraciones entrecortadas que intentaba contener. Y entonces, Jacob se derrumbó, sollozando entrecortadamente, como una presa que se rompe tras 2 meses de contención. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia, deslizándose por su rostro. Y esta vez, no era solo el dolor de perder a Clara y Sophie. Era una liberación. Lloró porque ya no estaba solo. Porque Lena estaba allí, tomándole la mano, abrazándolo, sin abandonarlo como alguna vez creyó que se quedaría para siempre bajo aquella lluvia. Lena también lloró. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, empapando el hombro mojado de Jacob, pero no la secó. Se dio cuenta de que, con ese abrazo, no solo lo consolaba. Se estaba superando a sí misma. Durante 2 meses, vivió con el miedo de que él se fuera, de que la abandonaran de nuevo, como el día que su madre salió por la puerta sin mirar atrás. Pero ahora, bajo la lluvia, ya no tenía miedo. Decidió quedarse, tomarle la mano, aunque eso significara enfrentarse a la posibilidad de perderlo más tarde. Sus lágrimas fueron una liberación, no de tristeza, sino de encontrar la fuerza para confiar, para conectar, aunque solo fuera por ese momento. Se abrazaron un buen rato, mientras la lluvia seguía cayendo, pero el rugido ya no parecía amenazador. Jacob se calmó, su respiración se hizo más lenta, aunque seguía agitada. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y se encontró con la mirada de Lena. «Gracias», susurró con voz ronca pero sincera. Lena sonrió entre lágrimas, sin soltar la mano. «No tengas miedo», dijo, sin saber si lo estaba tranquilizando a él o a sí misma. «Pase lo que pase, aquí estoy». La lluvia empezó a amainar, unas gotas dispersas caían sobre el porche, dejando pequeños charcos brillantes bajo la luz de la panadería. Jacob y Lena entraron, empapados, pero ya no temblaban. Ella cogió una manta de lana del sillón, se la envolvió sobre los hombros y se sentó a su lado cerca de la chimenea reavivada. Las llamas crepitaban, extendiendo calor por la habitación y ahuyentando el frío de la lluvia. No dijeron nada más, simplemente permanecieron allí sentados, con las manos aún entrelazadas, como si soltarse significara perder lo que acababan de encontrar. Afuera, la lluvia cesó por completo, dejando un silencio absoluto sobre el pueblo. La luna se asomaba entre las nubes que se disipaban, su luz se filtraba por la ventana, iluminando los rostros de Jacob y Lena. Él la miró, sus ojos ya no presa del pánico, sino con una frágil paz. Ella le devolvió la mirada, y en esa mirada vio una promesa tácita, que, sin importar lo doloroso del pasado, se habían encontrado bajo esta lluvia diferente. Capítulo 9. Si me voy. La luz de la mañana se desvaneció mientras se acumulaban nubes grises, proyectando una suave penumbra sobre el pequeño pueblo. Dentro de la panadería, aún se percibía el aroma a pan recién horneado, pero el ambiente de hoy carecía de la tranquilidad de días anteriores. Jacob estaba de pie junto a la mesa de madera, sosteniendo una bandeja de pan, pero su mirada se desviaba a otra parte, perdida. Lena limpiaba el mostrador con lentitud, aunque su mirada se dirigía hacia él de vez en cuando, llena de preocupación. Durante los últimos 2 meses, habían forjado un vínculo frágil pero preciado, y ahora se enfrentaba a una prueba que ninguno de los dos había previsto. Esa mañana llegó una carta a la panadería, no de un vecino, sino de la ciudad. Jacob la abrió delante de Lena, con la mano ligeramente temblorosa al leer las palabras del cirujano jefe de su antiguo hospital. «Te necesitamos de vuelta, Jacob», decía. «El hospital tiene escasez de médicos cualificados, y eres alguien en quien confiamos. Esta es tu oportunidad de volver al trabajo». La carta no era solo una invitación, era un empujón, un eco del tono de Mark, su antiguo colega que lo había visitado la semana pasada. «No puedes esconderte aquí para siempre». Jacob dejó la carta sin decir palabra, pero Lena vio que sus ojos vacilaban, una lucha entre el pasado que había dejado atrás y el presente que vivía. Jacob estuvo más callado que de costumbre todo el día. Seguía horneando, seguía ayudando a Lena a apilar bandejas,
pero cada movimiento tenía un peso invisible. Lena no preguntó, no quería presionarlo, pero el miedo crecía en su interior. Durante 2 meses se había acostumbrado a su presencia, a sus pasos en la tienda, a sus manos arreglando la valla, a su voz recordando a Sofía o sus cirugías. Si regresaba a la ciudad, si se iba, ¿qué sería de ella? Intentó disimularlo, sin dejar de limpiar el mostrador, pero le temblaba la mano, y cada mirada le traía de vuelta la imagen de su madre, saliendo por la puerta sin mirar atrás. Por la tarde, cuando la tienda cerró, Jacob salió al porche y se sentó en los escalones, con la mirada fija en el sendero que conducía a las afueras del pueblo. Lena estaba en la puerta, agarrando un paño, observando en silencio. Sabía lo que él pensaba. La carta no era solo una oferta, era una puerta que le abría de nuevo a su antigua vida, donde había sido un médico experto, tenía familia, lo tenía todo. Pero allí la tenía a ella, la panadería, las pequeñas cosas que lo habían ayudado a encontrar un resquicio de paz tras 2 meses de huir del dolor. Dudó, y esa vacilación oprimió el pecho de Lena. Finalmente, ella salió y se sentó a su lado. El viento soplaba, trayendo el frío del atardecer, pero ella no dijo nada, solo esperó. Jacob se volvió hacia ella, con los ojos hundidos en preguntas no formuladas. Si me voy, empezó, con voz baja y vacilante. ¿Estarías triste? Su pregunta la atravesó como una cuchilla, pero también era la primera vez que le preguntaba por sus sentimientos, por lo que pensaría si él no estuviera. Lena guardó silencio un momento, apretando las manos alrededor de la tela. Miró el sendero, donde la luz se desvanecía, y los recuerdos la inundaron. El día que su madre se fue, sin despedirse, sin mirar atrás. Recordó estar de pie en la puerta, llorando hasta que se le quebró la voz, rogándole que se quedara, pero su madre no la escuchó. Desde entonces, nunca se había atrevido a creer que alguien se quedaría con ella para siempre. Pero con Jacob, había empezado a creer, y ahora la idea de que se fuera la asfixiaba. He visto a alguien irse y no volver jamás, dijo con voz suave pero clara, revelando su corazón por primera vez. El día que mi madre se fue, me quedé en la puerta, llamándola, pero no me escuchó. La perdí, y con ella, la sensación de que podía evitar que cualquiera se fuera. Esta vez, hizo una pausa, con los ojos empañados, pero no apartó la mirada. Esta vez, no quiero perder a nadie más. Sus palabras temblaron, no por debilidad, sino por el coraje que requirió decirlas, para hacerle saber cuánto significaba para ella. Jacob la miró fijamente, con los ojos abiertos como si no hubiera esperado esas palabras. Inclinó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos, y por un instante, Lena temió que se quedara callado, que se retirara como antes. Pero entonces levantó la vista, con la voz ronca. No quiero que estés triste. Yo, no sé si puedo quedarme, pero no quiero que esperes a alguien como yo he esperado. Hizo una pausa, mirándola a los ojos con sinceridad y dolor. Estos 2 últimos meses me has dado un respiro. No sé si lo merezco. Lena sonrió entre lágrimas, rozando la suya con la mano. No tienes por qué merecerlo, dijo. Solo necesitas estar aquí, conmigo, si quieres. Sus palabras no eran una súplica, sino una invitación, una puerta que ella abrió, aunque sabía que él tal vez no la cruzaría. Se sentaron allí bajo el cielo gris, mientras el viento alborotaba el cabello de Lena. Jacob no respondió de inmediato, pero le tomó la mano, sin fuerza, solo lo suficiente para que sintiera su calor. Lo pensaré, dijo en voz baja pero más firme. Lena asintió, sin presionarlo, pero el miedo persistía en su interior, no tan abrumador como antes, pero lo suficiente como para hacerla preguntarse si 2 meses serían suficientes para retenerlo allí. Mientras se levantaban para entrar, la luz de la panadería se derramó, iluminando sus figuras. Jacob se volvió hacia ella y le preguntó, ¿qué quieres hornear mañana? Era una pregunta sencilla, pero parecía una pequeña promesa, al menos mañana seguiría aquí. Lena sonrió, pan de canela. ¿Te gusta? Él asintió y entraron, dejando atrás el camino, un camino que conducía a las afueras del pueblo, uno que Jacob aún no había elegido. Capítulo 10, una nueva primavera. La primavera cubrió el pequeño pueblo de la ladera con un manto fresco, con cálidas brisas que traían el aroma de la hierba nueva y las flores silvestres que florecían a lo largo del sinuoso sendero.
La suave luz dorada del sol se filtraba entre las ramas de los robles, iluminando el techo de madera de la panadería de Lena, un lugar que se había convertido en algo más que un simple remanso de dulces aromas. Ahora era el centro de un cambio silencioso pero profundo. Habían pasado 6 meses desde aquella fría lluvia de otoño cuando Lena encontró a Jacob, un hombre destrozado, desplomado junto al camino, con un dolor no expresado. Ahora, mientras las primeras flores florecían en las colinas, Jacob se enfrentaba a una decisión crucial: quedarse o irse. Tras la visita de Mark y la carta del hospital, Jacob había pasado muchas noches en el porche, contemplando el sendero que conducía a las afueras del pueblo. La carta reposaba silenciosa sobre la mesa de madera de la panadería, una invitación a regresar a la ciudad, a recuperar su vida como médico, pero también un recordatorio de aquel día tormentoso en el que supo que Clara y Sophie se habían ido. No luchaba con el dolor, que se había apaciguado un poco, sino con la pregunta: ¿a dónde pertenecía? ¿A la ciudad con sus consultorios y sus frías luces blancas, o aquí, donde había encontrado un resquicio de paz con Lena y las pequeñas cosas que ella le ofrecía? Al final, decidió quedarse, no por una promesa, sino porque quería vivir, no solo para sí mismo, sino para quienes lo necesitaban. En un claro día de primavera, Jacob le dijo a Lena: quiero abrir una clínica aquí. Ella hizo una pausa a mitad de la grabación, levantando la vista y con los ojos brillantes. ¿Una clínica? Él asintió en voz baja pero firme. No es mucho, solo para ayudar a quienes no pueden pagar la atención médica, niños, pobres. Lena sonrió, una sonrisa amable que siempre reservaba para él. Te ayudaré. A partir de entonces, comenzaron, sin prisas, pero con una silenciosa unidad. La pequeña clínica se formó en una casa de madera abandonada cerca de la panadería, a pocos pasos. Jacob trabajó durante los días de primavera, arreglando las goteras, pintando las paredes de un blanco cálido y trayendo suministros médicos básicos con los ahorros que le quedaban tras dejar la ciudad. Los vecinos del pueblo colaboraron: el viejo Tom trajo una mesa vieja y resistente, la señora Marta colocó macetas moradas junto a la puerta, y Jamie y sus amigos corrían de un lado a otro, cargando pequeños artículos entre risas sonoras. Lena convirtió la panadería en un lugar acogedor. Puso una mesita en el porche con una tetera, té caliente y hogazas de pan gratis. «Necesitan algo antes de verte», le dijo a Jacob, y él asintió, con una gratitud silenciosa en sus ojos. La clínica abrió en un suave día de primavera, sin ceremonias, solo un puñado de vecinos pobres y niños huérfanos de pie en la puerta, agarrando fardos de ropa gastada. Jacob llevaba una bata blanca por primera vez en 6 meses, sus manos, antes temblorosas, ahora firmes mientras sostenía un estetoscopio. Los atendía gratis: niños flacuchos sin dinero para medicamentos para el resfriado, ancianos con dolor en las articulaciones que jamás habían soñado con un hospital de ciudad. «Gracias, doctor», dijo una anciana, apretándole la mano con su frágil fuerza, y Jacob sonrió, una sonrisa ligera y genuina. No lo dijo, pero cada vez que ayudaba a alguien, sentía que redimía algo, no el dolor de perder a Clara y Sophie, sino la impotencia que lo había atormentado durante aquellos lluviosos días de otoño. Lena observaba desde la puerta de la panadería, con una bandeja de pan fresco en la mano y mirando por la ventana. No se entrometió, solo le trajo té y pan cuando él se tomaba un descanso. Llevaban más de 6 meses juntos, no como pareja, sino como compañeros, compartiendo penas sin palabras. Jacob habló de Sophie y Clara en las largas noches, de Lena de su madre en las tardes tranquilas, no buscando amor sino comprensión, superando juntas viejas heridas. Un día, cuando la clínica estaba vacía, Jacob tomó un pincel y pintó, dibujando en la pared de la sala de espera. 2 manos entrelazadas bajo la lluvia. No se lo explicó, pero Lena lo entendió. Fue el día que se conocieron, cuando ella lo abrazó bajo la lluvia otoñal y le dijo: «Vete a casa». La pintura marcó su viaje, de 2 almas perdidas a un lugar donde encontraron consuelo el uno en el otro. El pueblo empezó a cambiar con la clínica. Niños huérfanos se reunieron en la sala de espera, riendo mientras Jacob les revisaba la salud, con sus pequeñas manos agitando el pan que Lena les daba. Los pobres ya no tenían que viajar lejos para recibir atención médica. Tenían a Jacob y a su lado a Lena, siempre lista con una taza de té caliente y una sonrisa amable. La señora Marta le dijo a Lena: «Hacen un buen equipo», y Lena rió: «Solo nos ayudamos mutuamente». Su vínculo no era amor, todavía no,
sino una profunda empatía, forjada en días lluviosos, noches silenciosas y las pequeñas cosas que hacían juntos. La primavera siguiente, mientras la llovizna repiqueteaba en el techo del porche, Jacob y Lena estaban en la clínica, viendo a los niños jugar afuera. La lluvia ya no hacía temblar a Jacob. Ahora era un sonido de vida, no un recuerdo doloroso. Se giró hacia Lena con una mirada tierna y la abrazó. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo su calor. Gracias por decirme que me fuera a casa, susurró con voz áspera, pero llena de emoción. Lena sonrió, gracias por quedarse. No dijeron nada más, allí de pie, con la lluvia como telón de fondo. 2 años después, con el regreso de la primavera, Jacob y Lena se convirtieron en pareja, sin prisas ni ruido, con la misma naturalidad con la que había sido su compañía. No hacía falta confesar, su comprensión hablaba por ellos. La clínica se había vuelto indispensable para el pueblo, y la panadería seguía siendo un cálido refugio. En un día lluvioso de primavera, se encontraban bajo el porche de la clínica, tomados de la mano, escuchando las risas de los niños desde la sala de espera. Un niño salió corriendo, con un pan en la mano, gritando, «Doctor Jacob, le contaré un cuento mañana, ¿de acuerdo?» Jacob se rió, claro, pero que fuera alegre. Lena lo observó con el corazón reconfortado. La historia concluyó en ese instante, no fue un final perfecto, sino un largo camino de sanación. Jacob y Lena estaban bajo el porche, mientras la lluvia caía suavemente, pero ninguno estaba mojado ni perdido. La lluvia era un sonido de vida, de los días que habían superado, de las personas a las que habían ayudado y del hogar que habían construido juntos. El cuadro en la pared era un testimonio silencioso, 2 manos unidas bajo la lluvia, una promesa de que se habían encontrado, no solo en la empatía, sino ahora, en el amor. A veces la felicidad reside en tener un lugar al que regresar y alguien esperándote con los brazos abiertos. Gracias por seguir esta emotiva historia del canal Soul Stories. Comparte tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y cariño. Cuidémoslo.